Bueno, vamos a comenzar desarrollando un debate basándonos en la afirmación: los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, pueden construir un método de herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza que afecta a las distintas sociedades, especialmente a las que están en desarrollo, mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización económica. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Entonces, para efectos de este debate, vamos a comenzar pues introduciéndonos. Les está hablando Sofía Peña, tenemos a Alfonso Celedón, a Ana Bamón y a Esteban Pérez. Para comenzar el debate vamos a desarrollar dos posiciones. La primera está en contra, está a cargo mío y de Alfonso, y a favor Ana y Esteban. Entonces, pues podemos ya comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Ana. Y bueno, este debate también, bueno, lo empezaremos con los argumentos a favor. Uno de los más importantes que he visto, bueno, que se ha podido ver, es el libre comercio. Entonces, una pregunta que yo me hice es si el libre comercio, es una solución para poder afrontar la pobreza. Y yo creo que sí, ya que el Estado no necesariamente tiene como el conocimiento de las funciones que tienen las instituciones privadas. Eso supone que si el Estado administra como una institución privada, no va a ser tan eficaz o igual de eficaz que estas instituciones que hacen como funciones o roles más específicos. Si no hay como una intervención del Estado que sea rígida o estricta, como se propone o se puede llegar a pensar a través de la premisa, se pueden dar como más incentivos para la creación de empresas, como lo que esto puede dar a lugar muchos otros beneficios, como aumentar la oferta de educación, aumentar dotaciones básicas, como lo puede ser alimentación básica y salud básica también. El libre comercio como que permite tener un contexto para el desarrollo de las empresas e industrias, para que ellas puedan ir avanzando mediante el tiempo. Y cada país tiene como ciertas ventajas competitivas a la hora de ver desde sus recursos o capital humano y capital físico para poder producir ciertas cosas, lo que pues podría indicar y permitir que las economías se especialicen en cierto tipo de producción. Listo. En torno al libre comercio, siento que puede haber como factores que pueden perjudicar a países en vía de desarrollo. En estos factores se puede evidenciar claramente por como que la apertura temprana de estos países, sin restricciones claras sobre lo que puede hacer la globalización al entrar no sé, un negocio directo a su país, que se destruyan todas estas industrias locales que pues no están preparados como para esta competencia con las multinacionales que quieren entrar a este país. Pues hay varios factores, como lo puede ser que esos productos importados pueden ser de mejor calidad o simplemente más barato, lo que hace directamente un desplazamiento en las empresas locales. Se ha evidenciado también que el protegerse de este libre comercio, como bien lo ha hecho Corea del Sur, en el cual intentaba bien, pues sí, un poco el dejar entrar a estas empresas, pero sin embargo dejaban que sus empresas crecieran directamente con altos aranceles para las otras empresas y pues obviamente con mayor apoyo a estas empresas, lo que pues afectó positivamente a este país, dejándolo como un país ya desarrollado. Pues la verdad no estoy de acuerdo. Para mí lo que es el libre comercio apoyaría bastante, ya que pues se ha demostrado que la reducción de aranceles y otras barreras comerciales pues ha permitido un crecimiento significativo en el comercio internacional de bastantes países. Según lo que leíamos de Salama en 2006, decía textualmente: la apertura comercial puede ser un motor para el crecimiento económico siempre y cuando se implemente adecuadamente. Pues para mí esta liberación ha facilitado
que los países en desarrollo accedan a mercados internacionales de manera mucho más fácil, permitiendo que millones de productores rurales, no solo agrícolas o ganaderos, sino pues de otros sectores, aumenten y mejoren mucho sus ingresos. Un ejemplo podría ser el acceso preferencial a mercados de la Unión Europea ha permitido a países tanto latinoamericanos como africanos exportar productos agrícolas sin aranceles o prácticamente sin aranceles, lo que ha incrementado sus ingresos y ha contribuido a una reducción a la pobreza. Además de esto, se estima que más de 300 millones de personas podrían salir de la pobreza si se implementan políticas comerciales equitativas. Esto sugiere que pues, una estrategia bien diseñada para reducir barreras comerciales puede ser fundamental para el desarrollo económico y social. Bueno, siguiendo esta misma línea del libre comercio, pues yo pues, estoy un poco en desacuerdo con mis compañeros, teniendo en cuenta la base de las desigualdades en los beneficios que plantea la teoría del libre comercio, porque sí, pues en la teoría puede que sirva, pero en la práctica no se está viendo de esa misma manera. Pues en el texto que revisamos de Shank, pues en el libre comercio con base en la teoría pues Heckscher o Lynn Samuelson, se ha visto que se debe aprovechar esa ventaja comparativa permitiendo como esa perfecta movilidad de factores, pero no es del todo cierto porque muchas veces las cosas que se pueden usar en una industria no se pueden reutilizar en otra, entonces terminan siendo pérdidas, como lo son ciertos empleos o lo son ciertas maquinarias que si bien en la industria, por ejemplo en el texto se hablaba de la industria de la fundición, luego no se van a poder aprovechar en la informática, entonces pues no es del todo cierto. Además, pues con respecto a la compensación que se le da como a los trabajadores, a la generación de empleo de la que hablaron, pues hay un principio de compensación dentro de esta teoría, pero esta no es inmediata. Por ejemplo, se habla del periodo cuando se está buscando el empleo, pues no es fructífero y menos en una sociedad como la son los países en vía de desarrollo, donde la pobreza y pues precisamente esa falta de empleo genera que no se pueda desarrollar. Inclusive pues un estudio del Banco Mundial indica que la liberalización comercial puede llevar a una pérdida de hasta 1.5 millones de empleos en sectores vulnerables en países en desarrollo. Entonces pues esto lo ejemplifica claramente. Pues esto es un interés en beneficios a corto plazo mucho más que a largo. Termina siendo una relación de dependencia más que un apoyo mutuo a este tipo de estados o sociedades. Bien, bueno, ahora como cambiando también un poquito de tema, pues también quiero dar como mi punto a favor en cuanto a la apertura económica. Pues siento que es como un punto positivo porque este tema puede ser como muy útil a nivel nacional. Digamos, por ejemplo, el caso de Colombia. Entonces, a nivel de los productores colombianos, ellos a partir de la apertura económica pueden como que controlar también directamente sus procesos productivos y sus opciones del mercado. Entonces, eso hace que se vaya un poco más, un poco más la intervención de las élites locales o de los intermediarios y eso hace que ellos como que conozcan todo su proceso de producción, de recolección, etcétera. Y no solo los conoce, sino que también los empodera y en el sentido en el que debería de conocer más más de política, de factores económicos, de factores sociales y esto ayuda como a los productores, y no solo a ellos, sino también a las cooperativas que los ayudan como a comercializar sus productos, pues al ser más como organizados y tener que ser más responsables en todo su proceso y también fortalecen como su cultura. Entonces, en el caso de Cosurca, en la lectura, los productores afirmaban que tenían una estabilidad mejor frente a la relación comercial y eso es una ventaja que les dio la apertura económica y ese comercio justo que estaba establecido. Pero si esto no se sabe controlar o manejar, hay ciertas desventajas. Por ejemplo, hay mucha incertidumbre comercial e internacional. Por otro lado, pues como que tengo otro ejemplo y es que se tiene que tener en cuenta algo que se llama el tercer excluido, que no recuerdo en este momento en qué lectura aparecía, pero lo nombraban porque estas instituciones que se pueden llamar como aparatos del Estado,
Los conjuntos tienen como conjuntos de reglas o costumbres y prácticas que ya tienen como impuestas, ya tienen regidas. Entonces, estas instituciones se deben de tener en cuenta, ya que este crecimiento es gracias a la apertura económica y también puede ser debido a estas instituciones que son el tercer, ay, no me acuerdo cómo dije, pero los que ya mencioné ahorita. Y ya, por ese lado ya también está a favor. Pues en la apertura económica pues está un poco también lo que había dicho previamente, que es que puede pues destruir directamente la industria local si no está bien manejada, pues dando también como pérdidas económicas al país y pues de desempleo. Pero también hay un tema que pueda afectar también, que es el impacto ambiental, ¿no? Hay muchas empresas, los países en vías de desarrollo suelen tener muchos recursos naturales, ya puede ser como petróleo, pues en Colombia también se ve mucho el carbón. Y si no es manejado directamente y el país no está muy concentrado en eso, puede haber pérdidas muy desastrosas en lo que es el ambiente y pues que afecta directamente al país. Al ser países que entran a invertir directamente, no les importa mucho lo que pueda causar, dando pues una explotación o una sobreexplotación en estos países que no da, que no se tiene en cuenta con la sostenibilidad. Entonces, pues es algo que hay que tener muy en cuenta al momento de, de, de relacionar todo esto. Y pues también dando un poco más de, de, también se puede como deteriorar un poco las condiciones laborales de los mismos trabajadores del, del, del país. Se ha visto ya como en la India, se ha visto como en China, donde ha habido demandas de recursos humanos directamente desde la ONU, organizacionales mundiales del trabajo, en el cual sí se afecta y mucho a las condiciones humanas eh, a estos países subdesarrollados. Entonces, Bueno, vamos a esperar un minuto a nuestro compañero que tiene un poco de problemas de conexión y ya. bueno, también se puede hablar un poco más sobre el poder que puede ejercer una multinacional, pues ya lo había dicho un poco al principio, al una empresa internacional llegar directamente con problemas, no, a una empresa internacional llegar a un país y tener todo el poder al ser una multinacional, puede aprovechar su gran tamaño y sus recursos para dominar los mercados locales, puede ir directamente comprar a la competencia y adueñarse de todo esto, desplazando así las pequeñas y medianas empresas locales y pues Sí, frena el desarrollo autóctono. totalmente de Sí, acuerdo. Inclusive, pues yo pues iba a apoyar la posición de mi compañero con respecto a que hay una pérdida de soberanía significativa de los estados que pues se da precisamente por esta línea de la liberalización económica, porque la influencia de esas organizaciones internacionales y las empresas multinacionales también lleva a que esos estados pierdan su capacidad de tomar las decisiones soberanas. Por ejemplo, en el texto de Chang también nos señalaban esa figura de malos samaritanos que se le da a los estados desarrollados, donde impulsan a los países en vía de desarrollo con el pretexto de obtener beneficios, pero pues como ya lo mencionamos, esos beneficios son distribuidos en realidad de manera desigual, teniendo en cuenta que los países en vía de desarrollo tienen que ceder a mayores aspectos que aquellos que ya están desarrollados
para suplir sus necesidades, que pues estos países desarrollados no pierden nada. Un ejemplo pues era el acuerdo de los TRIPS, que era el derecho de propiedad intelectual, donde los países desarrollados son casi siempre los vendedores y los subdesarrollados no realizan inversión extranjera, entonces terminan perdiendo, al igual que la inversión en inversión y desarrollo básica, que esa solamente la pueden suplir los estados desarrollados. Inclusive, pues para ir un poquito más profundo, podemos hablar del ejemplo del NAFTA, pues que ahora ya es el SCAN, y está pues el impacto en el sector agrícola, porque tras la implementación en el 94 de este acuerdo se estima que aproximadamente 4.9 millones de agricultores mexicanos, por ejemplo, fueron desplazados debido a la competencia con productos agrícolas que fueron subsidiados de Estados Unidos. Y pues esto fueron pérdidas netas de alrededor de 1.9 millones de empleos en el sector agrícola desde el 91 hasta el 2007. Entonces, pues esto ejemplifica claramente el impacto de esto. Además, pues hay una dependencia económica a partir de este acuerdo significativa eh, hacia el mercado estadounidense por parte de México. Por ejemplo, en 2016, pues el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos, limitando pues esa capacidad de México de tomar sus propias acciones y de diversificar sus mercados, protegiendo pues sus propias industrias. Entonces, pues aquí se ve pues un gran impacto de esa liberalización económica que no es del todo próspera para los estados en vía de desarrollo. Y pues ahí brevemente también quería ejemplificar un poco cómo la mala transición que ha tenido los países o pues las economías pues, comunistas hacia un sistema de mercado un poco más liberal, como lo que viene a ser la antigua Unión Soviética, en los cuales países como Moldavia han tenido, pues su población como tal ha tenido un 70% de desaprobación hacia estas economías, viéndose directamente afectadas con el libre comercio y pues viéndose como las economías ya desarrolladas se han aprovechado de su situación. Pues la verdad estoy un poco en desacuerdo en cuanto al desarrollo rural, ya que pues es un componente crucial para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico en un país que está en desarrollo. La relación entre los negocios internacionales y el desarrollo rural puede ser entendida a través de varias teorías económicas que explican cómo la integración de mercados globales puede beneficiar a las comunidades rurales. Una de las más relevantes que estudié fue la teoría del desarrollo endógeno, que enfatiza la importancia de las capacidades locales y los recursos internos para impulsar el crecimiento. Según esta teoría, el desarrollo no debe depender únicamente de inversiones externas, sino que debe surgir de las propias comunidades a través del fortalecimiento de sus capacidades productivas. Salama en su texto también menciona que la apertura comercial puede ser un motor para el crecimiento económico, que pues fue algo que ya dije. Esto implica que si se fomenta la capacidad local para participar en mercados internacionales, las comunidades rurales pueden beneficiarse significativamente. La teoría de la modernización también es algo que nos proporciona un marco útil para entender el desarrollo rural, ya que sostiene que el desarrollo económico es un proceso lineal en el que las sociedades pasan por etapas desde una economía agraria hacia una economía industrializada. En este contexto, Concione argumenta también que el acceso a mercados internacionales ha permitido a muchos países en desarrollo aumentar sus exportaciones, lo cual ha coincidido con una caída significativa de la pobreza. Esto sugiere que la integración en el comercio internacional acelera el proceso de modernización y mejora las condiciones de vida en áreas rurales. Dorston enfatiza que las políticas sociales deben basarse en la valoración de fortalezas y capacidades propias de los grupos y comunidades pobres. Esto implica que al fomentar redes y capital social en comunidades rurales, se puede mejorar su capacidad para participar en actividades comerciales y beneficiarse del producto internacional. La diversificación económica es otro aspecto clave, ya que la FAO señala que la flexibilidad ocupacional y la movilidad de las poblaciones rurales han aumentado, lo que significa que las comunidades rurales no deben depender únicamente de la agricultura para su sustento. La apertura a mercados internacionales permite a estas comunidades diversificar sus fuentes de ingreso, integrar actividades no agrícolas como puede ser el turismo rural, la producción artesanal y demás. Este enfoque no solo mejora la resiliencia económica, sino que también reduce la vulnerabilidad ante crisis agrícolas o climáticas. Finalmente, es importante considerar cómo los negocios internacionales pueden facilitar la transferencia de tecnología hacia áreas rurales. Chang menciona en su texto que la participación en el comercio global facilita la transferencia de tecnología, lo cual es crucial para que estas comunidades mejoren su productividad, tanto agrícola como de otros sectores, y
puede aumentar los rendimientos y permitir a los agricultores competir más efectivamente en mercados internacionales. Bueno, pues yo quería responder un poco a mi compañero. Pues en esto también me voy a apoyar un poco en el texto de Chang, donde pues si bien estoy de acuerdo con la parte de que no se debe depender en la agricultura, sin embargo, ¿cómo se va a hacer esto sin las herramientas propias que proporciona el mercado? O sea, era lo que mencionaba y la metáfora que él decía, ¿cómo vas a incursionar un país, digamos, en vía de desarrollo y enfrentarlo a un mercado donde no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento y no cuenta con la preparación para poder competir con grandes magnates? ¿Cómo lo es, digamos, en este caso, meter a Colombia a competir con Estados Unidos dentro de un mismo mercado cuando no tiene sencillamente las capacidades y el conocimiento para hacerlo? Por ejemplo, pues desde los 80 se venía hablando que hay una reducción en el proteccionismo, donde pues los países pobres se enfrentan a, digamos, a aranceles y derechos de importación más altos, que en realidad no tiene sentido porque al contrario se está beneficiando un poco más a esos países ya desarrollados. Y pues los países pobres sencillamente no pueden vender su futuro a cambio de sus beneficios inmediatos porque pues sencillamente va a continuar siendo un mismo ciclo. Entonces, bueno, pues este era como mi punto de vista así sintetizado. Em, pues sí, porque aunque se puedan ofrecer ciertas como, no sé, grandes cantidades de dinero o inversión a un país en desarrollo, esto no será efectivo si no se tiene, digamos, la capacidad técnica o el conocimiento para implementarlo de manera eficiente. Pues, digamos, un informe del Fondo Monetario Internacional señala que hasta un 30% de los proyectos financiados por donantes internacionales no logran sus objetivos debido a la falta de preparación local. Entonces, pues solamente hay ciertas excepciones de las que se puede hablar, por ejemplo, es el caso de México, em, que pues es un modelo que no es aplicable de manera generalizada porque cuenta con una diferencia en desarrollo, por ejemplo, con los demás países de Latinoamérica, entonces pues se ha podido beneficiar un poco más de tratados como lo es el NAFTA, pero pues esto no aplica para toda Latinoamérica, entonces no puede ser una teoría generalizada. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Te parece si pasamos con la segunda parte del debate? Listo. Entonces, pues, si quieres lo explicas, te lo explico. Bueno, pues la dinámica que veníamos hablando es la misma que manejamos en la primera parte del debate, solamente que ahora vamos a cambiar las posiciones, entonces los que estaban a favor pasan a estar en contra y pues viceversa. Entonces no sé si quieres tú empezar, Esteban, o... Sí, me parece. Pues principalmente voy a dar dos argumentos en esta primera parte. El primero es que los costos de transición pueden ser bastante elevados. Pues las reformas comerciales pueden provocar pérdidas significativas de empleo durante periodos transitorios si no se manejan adecuadamente. Esto afecta también desproporcionadamente a los trabajadores menos calificados o aquellos sin redes sociales adecuadas para mitigar estos impactos negativos inmediatos. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se estima que hasta 1 millón de empleos se perdieron tras la liberación comercial sin redes adecuadas para proteger a los trabajadores desplazados, lo cual es una salvajada. Salama también menciona que los efectos de apertura comercial pueden ser desiguales, afectando a los sectores más vulnerables. Esto implica que, sin un enfoque integral que contemple el bienestar social, las reformas pueden resultar en un aumento pues, traumático de la pobreza y aparte temporal. Y el segundo es la dependencia económica. Los países pueden volverse excesivamente dependientes de unos pocos productos o mercados externos, aumentando su vulnerabilidad ante fluctuaciones económicas globales. Y aparte, Cosione destaca que las economías dependen de unas pocas exportaciones, son más susceptibles a crisis económicas. Por ejemplo, varios países africanos dependen casi exclusivamente de exportaciones agrícolas, lo cual es riesgoso ante cambios climáticos o crisis económicas globales. Esta dependencia puede llevar a una falta de diversificación económica y limitar las oportunidades para el desarrollo sostenible. Pues en torno un poco a lo que puede ser como el entrar en los mercados, hay aspectos positivos que puede generar el que el país, una empresa de un país, logre acceder a estos mercados, ¿no? Pues además de la nueva visibilidad que se le puede dar, todo esto contrae que se pueda bien obtener inversión extranjera para poder mejorar todos los procesos en lo que es de desarrollo de inversión y pues como tal
nuevas ideas sobre cómo poder plantar mejor esos procesos, además de una mejor transferencia sobre la tecnología al hacer intercambios y poder aliarse con otros países en el momento de entrar directamente a una nueva economía. Asimismo puede afectar positivamente a la región, pues dado que por este crecimiento se generan nuevos empleos y eso genera pues obviamente un crecimiento en empleos y pues en la economía de este país. Bueno, yo como apoyando un poco lo que dice Esteban en cuanto a lo de los costos de transacción y como la dependencia económica, entonces como que hay varios como aspectos como a resaltar ahí que son como negativos. Primero es como la vulnerabilidad económica, entonces hay como una fluctuación podría haber fluctuaciones, perdón, del mercado mundial, ya que los países altamente dependientes de las exportaciones de un reducido número de productos son extremadamente vulnerables a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. Entonces, una caída de la demanda o en los precios puede generar como una crisis súper grave en las economías. Entonces, también podemos encontrar otra parte que es como la limitación de desarrollo económico. Entonces, podemos ver como dificultades para la industrialización y barreras para poder innovar y poder crear como más inversión en investigación y desarrollo para poder tener como más innovación y la capacidad de compartir en mercados globales como más sofisticados y más grandes en conocimiento. Listo. Bueno, pues para contrarrestar un poco la posición de mi compañera, sí siento que hay una transferencia de conocimientos y tecnología que se plantea pues por parte de los países desarrollados y entre el marco de los negocios internacionales pues le permite la transferencia de mejores prácticas, la implementación de tecnología mucho más avanzada a países en desarrollo, lo que puede pues aumentar la productividad y generar mucho más empleo. Entonces para esto pues quiero citar el caso Cosurca, que pues fue esta cooperativa de pequeños productores en Colombia, como se veía en el texto, que gracias al sistema de certificación de la Fair Trade Labeling Organization en el 2000 y el apoyo de diversas empresas estadounidenses, pues logró acceder a mercados internacionales, mejorando tanto los ingresos como las condiciones del trabajo internas y pues promovió ese empleo o esa generación de empleo en el país. Además, la fundación pues, estadounidense Inter-American Foundation también mencionaba, pues facilitó la cooperación internacional apoyando el desarrollo de capacidades y pues el acceso a tecnología agrícola avanzada, que pues esto contribuía a apoyar esa economía local. Este tipo de alianzas pues demuestra cómo la internacionalización de los negocios apoyada pues por las relaciones económicas internacionales crea un entorno mucho más favorable para la mejora de las condiciones económicas locales. Aquí también pues quiero citar un poco a Copelli, quien menciona que la mundialización de la economía impulsada por dichas relaciones económicas internacionales facilita esa transferencia de tecnología y pues el conocimiento entre países. Entonces, pues esto es gracias a las interacciones entre los mismos países ya desarrollados, las empresas multinacionales, las organizaciones internacionales que permiten la difusión de las prácticas y tecnologías avanzadas. Pues para esto, la globalización ha permitido que países como India o como China experimenten un crecimiento económico notable. India pues, ha visto un crecimiento del PIB del 7% anual desde el 91 gracias a su apertura económica y pues a la integración en cadenas globales de valor, lo cual es muy importante. Y Pues también para, aportando un poco pues para dar a lo que dice Sofía, pues me parece que a pesar de que se argumenta que la participación facilita la transferencia de conocimiento y tecnología hacia países en desarrollo, este proceso a menudo no beneficia equitativamente a las comunidades locales. En muchos casos, las transferencias de conocimiento son desiguales y favorecen principalmente a grandes corporaciones, dejando a los pequeños productores y comunidades rurales en desventaja. La teoría del capital humano sostiene que el conocimiento y las habilidades son fundamentales para el desarrollo económico. Sin embargo, el 70% de la población mundial más pobre vive en áreas rurales, lo que indica que estas comunidades a menudo carecen del acceso necesario a educación y formación adecuada para beneficiarse de esas tecnologías que se van a introducir. Esto limita su capacidad para aprovechar las oportunidades que podrían surgir de esto.
La teoría de la dependencia, también me parece relevante decirla, sugiere que los países en desarrollo pueden volverse dependientes de tecnologías extranjeras sin desarrollar sus propias capacidades locales. Según el informe del Banco Mundial, si se eliminara la protección y los subsidios agrícolas en países desarrollados, el valor de las exportaciones de las naciones económicamente más rezagadas sería 24% más alto. Esto implica que, aunque se introduzca nuevo conocimiento, puede no ser aplicable o sostenido localmente. Finalmente, el enfoque en la transferencia de tecnología moderna puede llevar a una pequeña erosión del conocimiento tradicional y local. La teoría del capital social enfatiza la importancia del conocimiento comunitario y las prácticas culturales en el desarrollo económico. Sin embargo, al priorizar tecnologías extranjeras, se corre el riesgo de desestimar los conocimientos tradicionales que han sido efectivos pues, ya durante bastantes años. Esto puede resultar en una pérdida cultural significativa y limitar las capacidades de las comunidades rurales para adaptarse y progresar. Y un poco, pues, ahí respondo un poco ante lo que han dicho. Se puede evidenciar un poco en el texto de, de Ecosurca, en donde se vio como una empresa extranjera invirtió directamente en el país para poder dar tanto educación, sacar jóvenes menores de edad y ponerlos directamente a estudiar, y no solo estudiar, sino también a informarlos directamente del mundo agro. Pues, el agro, entonces, pues esto les da como cierta visualización para poder no ser engañados con otras multinacionales que se quieran aprovechar. Además, se sostiene sobre pues, economías de desarrollo sostenible, en donde pues, se puede facilitar el acceso a mercados internacionales y generar ingresos que se inviertan en el desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, que se ve evidenciada en todo este caso. Además de teorías como la economía solidaria. Entonces, en este caso se puede evidenciar cómo las empresas internacionales, si se preocupan directamente por, por esto, intentan mejorar todos los aspectos, también así sabiendo de que se pueden beneficiar ellos por el buen producto que puede dar, en este caso, el café y otras frutas. Bueno, ahora como cambiando un poco de tema también, otro tema como importante en el que estoy como en contra es el tema de la globalización. Entonces, pues, perdón, hay como unos modelos específicos que son económicos, em, que traen como algunos efectos que son como parte de de la globalización. Entonces, estos modelos tratan de ver cómo es posible que un país sea más rico que el otro, tomando como ciertas variables, como por ejemplo el consumo per cápita, gastos del gobierno, inversiones, ahorro, etcétera. Y pues a lo que estos modelos quieren llegar es que a largo plazo todas estas variables lleguen a un punto estacionario y como estático, en donde ninguna va a tener como un crecimiento o un aumento y va a llegar a un punto en largo plazo en que no va a crecer más. O sea, este crecimiento económico no va a seguir avanzando. Pero en realidad esto no pasa, o sea, no pasa y no va a pasar tampoco. Entonces, esto se explica porque hay otras variables que son, por ejemplo, las ideas. Entonces, estas ideas prácticamente son la forma de innovar que tienen las personas en cada país y pues hace que los crecimientos vayan surgiendo cada vez más. Y esto no solo se debe a las ideas que se mencionan pues, anteriormente, sino también a las instituciones que tienen planteadas cada país, perdón. Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ya que ellos tienen muchas ayudas para los empresarios que tienen como nuevas ideas, en cambio, pues vemos que en países tercermundistas como este, que es Colombia, lastimosamente no hay como surgimiento de las ideas debido a que no hay como un apoyo en el gobierno. Listo. Bueno, ya como para continuar, pues sí siento que hay puntos
Pues con los que estoy de acuerdo. Sin embargo, la globalización también ha planteado mejoras socioeconómicas en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Pues me voy a sostener un poquito en el texto de Salama, que estoy de acuerdo con la parte donde destaca que la apertura por sí sola no es suficiente para combatir la pobreza, pero sí le da muchos mecanismos a los países en vía de desarrollo mediante políticas fiscales progresivas, la inversión en la educación, la salud pública, los programas sociales que garantizan pues que las personas en situación de pobreza puedan aprovechar las oportunidades generalizadas y que les da la globalización. Pues que una apertura económica, si es bien manejada, sí puede dar ciertos beneficios. Inclusive, pues un estudio del FMI o el Fondo Monetario Internacional indica que los países que implementan políticas fiscales progresivas junto con una apertura económica pueden reducir sus índices de pobreza hasta en un 30%. Por ende, pues esta redistribución es clave para asegurar que los beneficios económicos también lleguen a las personas en situación de pobreza. Y pues apoyándome también en Copelli, pues las relaciones económicas internacionales también pueden jugar un papel crucial en este proceso mediante aspectos como las alianzas internacionales o la integración en cadenas globales de valor, donde los países en desarrollo pueden mejorar las capacidades industriales y comerciales. Esto pues se deben promover acuerdos comerciales que no solo impulsen ese comercio, sino que fortalezcan la infraestructura local, la creación del empleo y las mejores condiciones laborales. Pues ya de acuerdo, pues para sintetizar, de acuerdo con la OMC, la apertura económica puede generar hasta 25 millones de nuevos empleos en países en desarrollo si se implementan correctamente esas políticas inclusivas y se fomenta la creación de infraestructura adecuada. Además, pues según datos del Banco Mundial, los países que participan activamente en estas cadenas pueden aumentar su crecimiento económico hasta un 20% más en aquellos que no lo hacen. Entonces, pues esto es indispensable en la creación de cadenas de valor. Hay Eh, complemento. Si dale, quieres, dale. dale. Claro. No, dale. Ok. Sí. Ahí complementando un poco con lo que decía mi compañera, quería ejemplificar un poco sobre países que se han intentado como aislar eh, sobre, pues, aislar del crecimiento económico y pues se han cerrado. Estas economías son pues, Corea del Norte, Venezuela o Myanmar, que son países que intentan adoptar como economías de autosuficiencia y se han eh, aislado directamente. Los resultados de esto son pobrezas extremas que se han evidenciado directamente según encuestas o resultados mundiales y infraestructuras deterioradas y además de un sector industrial atrasado a comparación de otros países, lo que ejemplifica que sí es importante para estar a la par con el mundo el intentar hacer, ejercer estas políticas económicas de internacionalización y globalización. Listo. No sé, pues si les parece bien, seguimos como con unas conclusiones breves de cada uno de nosotros y ya concluimos el debate. De una. Sí, sí, sí. ¿Quieren empezar? ¿O quieren? Dale, si quieres comienza y ya vamos. Pues para dar una conclusión general, ya sin estar ni a favor ni en contra, sino una conclusión de, pues como tal, el tema, me parece que la relación entre los negocios internacionales y la reducción de la pobreza es un tema bastante pues complejo y multifacético que presenta tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, la apertura comercial y la integración en mercados globales pueden impulsar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones, generar empleo, transferir conocimiento, lo que a su vez puede contribuir a la disminución de la pobreza en países en desarrollo. eh, Teorías económicas como la ventaja comparativa y demás que ya mencionamos, pueden producir más cosas y beneficiarse de las interacciones comerciales. Sin embargo, también es crucial reconocer que las transferencias de conocimiento y tecnología no siempre se distribuyen equitativamente, las desigualdades en los accesos a recursos, dependencia de tecnologías extranjeras y erosión al conocimiento local limitan estos beneficios del comercio. Además, los efectos negativos inmediatos como el desplazamiento laboral, concentración de beneficios en áreas urbanas, pues resaltan la necesidad de políticas inclusivas que protegen a los sectores pues, más vulnerables.
Bueno, pues yo también tengo como una conclusión, como muy pequeñita. Entonces, pues considero que hay dos temas también, igual como lo dijo Esteban, no estoy, o sea, estando ni a favor ni en contra, hay pues aspectos tanto positivos como negativos que puedo ver. Entonces, digamos, hay dos temas como chéveres que se pueden destacar y es la globalización y el libre comercio. Entonces, estos pueden como ofrecer como unas oportunidades súper significativas para poder tener un buen desarrollo económico, pero también presentan como riesgos para países en desarrollo como lo es Colombia. Entonces, digamos, la apertura económica, perdón, en teoría, pues debería como impulsar como la competitividad, la innovación y el crecimiento, pero en la práctica estos beneficios no se distribuyen como equitativamente. Entonces, en los países con instituciones sólidas y como con políticas ya establecidas, pues tienden o como que se van mucho para aprovechar mejor estas oportunidades, cosa que estos países no, pero deberían de hacerlo, o sea, deberían de ir como evolucionando de a poquitos para poder ir subiendo de a pocos. Y ahí, pues, dar una conclusión rápida sería que para poder superar la pobreza y pues la inequidad en estos países subdesarrollados, los países involucrados en esto tienen que reconsiderar sus intereses y pues adoptar políticas que favorezcan el desarrollo inclusivo y sostenible. Es importante combinar la cultura como la apertura económica con políticas que protejan los sectores más vulnerables y fomenten así la diversificación económica, la educación y la sostenibilidad ambiental. Sí, bueno, por mi parte, ya para una conclusión individual, pues sí, considero que los negocios internacionales pueden o bueno, son una herramienta muy poderosa para impulsar el desarrollo económico y combatir la pobreza, especialmente en los países en desarrollo a través pues, de esa transferencia de tecnología y conocimientos, porque se pueden acceder a mejores prácticas, aumentar la productividad, crear empleos, como se vio en el caso Cosurca. Sin embargo, pues la globalización también conlleva muchos riesgos, como lo que mencionamos de la distribución desigual de los beneficios, la explotación de recursos, la mano de obra, la poca preparación de los países en desarrollo para integrarse en el mercado. Esto pues puede agravar inclusive la pobreza en lugar de reducirla. Como pues veníamos viendo, también se observó un aumento de la pobreza rural del 10 al 15% en México, producto pues de la presión sobre los presupuestos gubernamentales y la reducción de ingresos arancelarios. Entonces tiene que haber como una combinación de ese apoyo gubernamental, pero también entender la situación interna de los países, pues en vía de desarrollo principalmente para poder desarrollar los negocios internacionales de buena manera y que sean una herramienta mucho más efectiva contra la pobreza, pues para fomentar pues ese crecimiento económico de los países y no ralentizar ni crear una relación de dependencia. Entonces, pues con esto concluimos. Este sería eh, nuestra presentación para este segundo parcial y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.